Parece que no se conecta más gente, no sé, 7:35. David, igual puedes empezar a presentar. No tenemos a nadie en sala de espera. Venga, vale, pues espera un momento. O esperamos un pelín más, no sé. Espera un par de minutos, dos más y empezamos, venga. De acuerdo. Pero los conectados son lo que veo yo. 8. Sí. Nos han conectado más. A ver. Pues empezamos ya, si no, ¿o qué? ¿Os parece? ¿Empezamos ya? Sí, como quieras. Como quieras. Venga, pues vale, va. Bueno, pues buenas tardes a todos. A ver, esto es... no sé si con el auricular se oye bien, con el micrófono me lo quito. ¿Me oís bien? ¿Se me oye? Sí, bien. ¿Hola? Sí, se escucha bien. Vale. Vale, bueno, pues buenas tardes. A ver, la jornada de hoy está enmarcada en la Semana Agraria de FEMOGA, que este año hemos intentado hacerla al máximo presencial posible, pero bueno, esta jornada, como teníamos pues algún ponente que era pues de fuera, pues aprovechamos todavía el formato este de Zoom pues para no tener que desplazar, ¿no? Y además un tema tan específico como este, que es el tema de, sobre todo le interesa pues a gente que está pensando en conversión a agricultura ecológica. Y además también, pues bueno, pues aprovechando que ya sabéis que pues dentro de la estrategia de la granja a la mesa que está orientada a la PAC, pues por lo visto, pues ahí está, bueno, eso está aprobado ya. Hay un objetivo a nivel europeo de transformación del 25% de la superficie en ecológico y de reducción del uso de herbicidas, que bueno, pues nos va a llevar a que sobre todo explotaciones de extensivo o de secano, pues nos hagamos el planteamiento, pues por lo menos sacar las cuentas un poco, pues a ver si vale la pena o no, o va a compensar o no, o tiene futuro pues el tema de la transformación a ecológico. Principalmente, pues estamos hablando de cereales, ¿no? Entonces, bueno, pues el planteamiento de la jornada de hoy pues era traernos a alguien pues, que nos explique diversos tipos de maquinaria que ahora con el tema de, pues con nuevas tecnologías, sobre todo con el tema de la fotointerpretación, etcétera, pues tienen posibilidades pues para el control de malas hierbas de forma mecánica. Y después también Cristina Beltrán, nuestra técnica, nos explicará pues un poco cómo está la situación ahora mismo de cara a los productores ecológicos de lo que se plantea en cuanto a ecoesquemas y en cuanto a compatibilidad entre los ecoesquemas y la producción integrada, bueno, la producción de agroambientales, y un poco pues por ver qué pinta tiene esto para el futuro de la PAC, concretamente para la gente extensivo en ecológico, ¿no? Con que eso sí que lo dejamos para el final. Creo que hay alguien del Comité de Agricultura Ecológica por ahí que simplemente pues a la hora de la despedida pues nos explicará un poco pues cómo está el tema de mercados y la evolución que está llevando el tema del mercado en ecológico en España. Y si os parece, pues vamos a intentar hacerlo pues ameno, en una media hora cada uno de los ponentes, y yo creo que con esto esperemos seguramente que sea de las últimas jornadas que hagamos ya vía Zoom, y de aquí en adelante las podamos hacer todas presenciales, como será la de mañana, que es en Almolda, hablando de daños de conejos, ¿vale? Que será a las 7 en Almolda, y la del viernes, que será a las 11 de la mañana en el Cine de Sarillena, en el Cine El Molino, que hablaremos de mercado de cereales y de la reforma de la PAC, ¿vale? Con que, si os parece, os dejo con Alessandro Donini, que viene pues por gentileza de Auto Agrícola Sariñena, que él es técnico de Maschio, ¿no?
ya Casa Marchio. Entonces, bueno, pues ya sin más, pues te dejamos un poco que nos expliques un poco, pues eso, qué tipo de maquinarias hay ahora mismo pues en marcha en el mercado, pues para este tema del control de hierbas, etcétera, ¿vale? Vale, ¿Parece? Gracias, Alessandro. nada. Vale, bueno, para desarrollar un poco el tema y para tener un poco una traza para desarrollarlo en forma ordenada, he preparado un poco una presentación que voy a compartir. Ahora vale. Ahora la podéis mirar. Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, este era un poco el tema de hoy, el control de mala hierba prácticamente con medios mecánicos. Y, digamos, me gustaría que la charla de hoy fuese algo que pueda levantar un poco una reflexión dentro de los agricultores, porque el tema de la reducción del empleo de herbicidas y la reducción también del número de principios activos que está a disposición de los agricultores cada año se va. Y entonces es una reflexión que sinceramente creo va a tocar el agricultor que practica la agricultura convencional y como lo que se va a convertir en agricultura ecológica. Por ejemplo, uno de los temas que tanto está caliente en estos años es lo que va a pasar con el glifosato, que a día de hoy es uno de los principios activos en lo cual se funda la técnica de cultivación convencional, por el tema de limpieza de cama de siembra, por el tema también de limpieza del campo una vez cosechado, porque muchas veces se utilizan en este momento, pienso a maquinaria como pueden ser susoladores o descompactadores, no son aptos a matar la mala hierba. Y entonces la eficiencia del trabajo era basada en el empleo muchas veces, en la mayoría de los casos, en el empleo de glifosato. Y otro lado tenemos la difusión, la subida del cultivo ecológico. Yo vengo de Italia y, por ejemplo, el cultivo ecológico, por medio, claro, de subvenciones, ya se desarrolló hace tiempo y la superficie sigue subiendo cada año. Al principio era algo que interesaba más de todo los campos situados en zonas un poco más marginales, de fertilidad un poco más baja, y en el tiempo, por sensibilidad de los productores y por mercado, por interés del mercado, la superficie sigue subiendo. A nivel mecánico, la reflexión es que creo sea necesaria dentro de las maquinarias que ya tenemos y conocemos de toda la vida. Una de las más antiguas, el arado. Al día de hoy, con la agricultura de conservación, muchas técnicas de la siembra directa, este arado estaba bajando en el mercado como utilizo, estaba bajando mucho. Pero claro, en el contexto de control de mala hierba, sin el utilizo de herbicida, es un aperro que puede volver a encontrar un interés, porque claro, es una operación que nos pone en un punto cero, donde la tierra se queda totalmente limpia, sin ninguna planta desarrollada, mala hierba de planta. Y entonces no consigue preparar una cama de siembra que pueda ser totalmente libre de hierba competidora del cultivo que vamos a hacer. Entonces, por la técnica que se estaba desarrollando, por lo que conozco yo, la parte de la provincia de Huesca, por ejemplo, de regadío, es un aperro que ha salido totalmente de la técnica, o casi totalmente. Si hablamos de regadío, por el tema de control de mala hierba, podría volver a tener sentido el empleo de una máquina de este tipo. Después, hablando siempre de laboreo del suelo, hay la posibilidad de utilizar maquinarias de mínimo laboreo
que pero sean equipadas de accesorios que nos puedan facilitar el control de la mala hierba. El caso, por ejemplo, del subsolador, donde vamos a equiparlo en la zona de las púas con alitas laterales que nos consiguen cortar las raíces de la mala hierba. Por ejemplo, por la experiencia hecha en la provincia de Huesca, en el momento que se va a dejar un cultivo, por ejemplo, de alfalfa, que tiene un desarrollo radical muy fuerte, el utilizo de este aperro nos consigue devitalizar la mayoría de las plantas de alfalfa, que si no van a ser competidoras, por ejemplo, de un cereal que se pueda sembrar enseguida al cultivo de alfalfa. El empleo de este accesorio nos consigue reducir muchísimo el nacimiento de otras plantas de alfalfa enseguida. Si hablamos de maquinarias exactamente de mínimo laboreo, entonces aquí reducimos también la profundidad de trabajo, equipar las púas con alitas laterales, como puede ser en chise rastrojero, es la solución para cortar totalmente las raíces de las plantas que están ya desarrollando. En este caso, es muy importante que el accesorio nos consiga cortar todo el frente que va trabajando nuestro aperro. Así que nos puede garantizar el éxito de la operación cortando todas las raíces que va cruzando en su camino. En este caso, hablamos de trabajar el suelo a una profundidad de unos 15-20 centímetros, lo que es verdadero mínimo laboreo, y por arriba, por lo que es el equipamiento del chise rastrojero, tenemos la posibilidad de envolver la materia orgánica que se encuentra encima, limpiando al mismo tiempo la superficie. Entonces, esto puede ser muy buena solución hacia una producción de una cama de siembra libre de mala hierba. Otro perro que se va desarrollando en tema de mínimo laboreo es la grada rápida. Esta habitualmente está hecha para aclavar muy poco, digamos entre 5 y 10 centímetros, a segunda del tamaño del disco que lleva y de la construcción del bastidor. Y es una de las máquinas que mejor representa la agricultura de conservación. Su trabajo puede ser muy eficaz en el control de mala hierba. Lo que es importante es el momento en el cual vamos a encontrar la mala hierba, el desarrollo que tiene la mala hierba al momento del trabajo. Porque claro, trabajando aclavando solo 8 o 10 centímetros, no consigue cortar totalmente las raíces de la mala hierba, y si está muy desarrollado puede no solucionar totalmente el problema. La agricultura de conservación, por ejemplo, aconseja pasar más de una vez con el mismo perro, repitiéndolo, así que nos pueda garantizar una mejor resolución del problema. Y luego, digamos, otro perro histórico y absolutamente estrella para la marca por la cual trabajo es la fresadora, el rotovato. En este caso, la acción mecánica que cumplen las azadas dentro de su rotación es exactamente la de cortar horizontalmente la superficie del suelo. Entonces va a encontrar todas las raíces que puede encontrar en su camino, limpiando totalmente la cama de siembra. Ya sabemos que este tipo de aperro tiene por contra, por ejemplo, una compactación del suelo si estamos en condiciones de humedad elevada, por debajo de la profundidad de trabajo. Y en el mundo, efectivamente, se estaba un poco descartando esta solución a favor de la grada rotativa. Hablando de control de mala hierba, es bastante fácil imaginar que la importancia de este aperro vuelva a subir, porque nos consigue una limpieza de la cama de siembra que ningún aperro, por ejemplo, nos puede garantizar. Y esto
siempre para solicitar una reflexión de lo que se puede hacer con los aperos que ya están en el mercado simplemente y que puedan, cambiando nuestra técnica de cultivo, ayudar en conseguir los mejores resultados de producción. Luego tenemos el problema del control de mala hierba cuando el cultivo ya está en desarrollo. Y la máquina más conocida en este sentido es la vinadora, que no es otro que un cultivador que pueda cultivar el suelo entre las hileras del cultivo, respetando lo que es la planta cultivada y sus raíces. Puede ser, como en el ejemplo que tenemos aquí en la foto, un cultivador de muelle, pero aquí también tenemos en la parte derecha un cuerpo que simplemente está hecho por cuchillas horizontales. El concepto siempre es lo mismo un poco que se decía antes de rotovator, que pueda una máquina que pueda cortar todas las raíces que va encontrando en su camino. Puede ser también una máquina que nos permita de hacer una segunda operación en el mismo tiempo si la vamos a equipar de abonadora, por ejemplo. En este caso, podemos distribuir un abono localizado exactamente en la posición que más favorable por la planta, ahorrando también abono, que en este caso, desde el punto de vista ecológico, siempre medioambiental es lo que mejor se puede hacer, y al mismo tiempo ahorrar tiempo en la distribución. Esta misma máquina, nuestra marca, pero también otras, han desarrollado un sistema de control de la posición de los cuerpos automático. Prácticamente se pone entre el tractor y el aperro este elemento que se puede ver dentro de la foto, y que no hace más que leer la posición exacta del cultivo y desplazar la máquina de consecuencia. Así que la máquina sigue respetando siempre el cultivo, también cuando, por ejemplo, el chofer del tractor, el tractorista, por distracción, por rapidez, por lo que sea, no está posicionado exactamente en la posición correcta. En este caso, vamos a garantizar el éxito de la operación. Esta misma máquina, a su tiempo, puede ser también equipada de accesorios para limpiar la tierra lo más cerca posible del cultivo mismo. Esto porque el cuerpo que hemos visto anteriormente, dentro de un cuerpo y el otro hay una distancia donde la tierra no se va a tocar, pero en la misma distancia, en esta franja, sí que lo mismo pueden desarrollarse malayarbas. Entonces, equiparlo por ejemplo, con estrellas que puedan mover la tierra exactamente al lado del cultivo, nos permite una mayor posibilidad de éxito, porque vamos a controlar la mala hierba también alrededor del cultivo mismo. En todas estas operaciones es muy importante la época en la cual vamos a hacer la operación. La operación tiene éxito si vamos a hacer el trabajo con mala hierbas en las primeras fases de desarrollo. Si las malas hierbas se desarrollan demasiado, intentaremos hacer el trabajo, pero el éxito será muy reducido, porque el problema es que un cultivador como este puede trabajar unos 5, 8 centímetros, pero claro, no lo podemos clavar más para no comprometer la estructura del suelo y la estructura de las raíces del cultivo. Entonces, puedo controlar la mala hierba a las primeras fases de desarrollo, cuando las raíces pueden profundizarse unos 2, 4 centímetros, así que levantando la tierra la voy a secar. Y lo mejor
es plantearse de repetir la operación más de una vez dentro del mismo ciclo cultural. Esto para garantizar la limpieza hasta que el cultivo no sea desarrollado bastante para cubrir totalmente la luz que llega al suelo y desarrollarla totalmente. De esta manera, las mala hierba que van a nacer enseguida no tendrán luz, no podrán desarrollar, no podrán dominar el cultivo y no harán daño al potencial productivo del mismo cultivo. En todo este cambio técnico de la técnica para cultivar, siempre se hace más importante la elección del momento para hacer una intervención. Si el arado, por ejemplo, nos permite trabajar con un suelo muy seco o mojado y luego lo vamos a solucionar con otros trabajos, estos tipos de operaciones nos piden de trabajar con un buen tempero, con la mala hierba desarrollada de forma limitada, y entonces siempre, cada día se hace más importante el conocimiento por parte del agricultor. Yo cuando encuentro agricultores siempre intento, voy insistiendo porque el conocimiento y el control que hacen dentro de su explotación tiene que ser cada día más estrecho, más importante. Por suerte tenemos en desarrollo muchas aplicaciones también de forma informática que nos permiten el control del desarrollo de este tipo de problemas a través de fotointerpretación, de sensores, de muchas cosas que nos permiten un control mucho más preciso, también donde tenemos explotaciones de muchas hectáreas. Después, hablando de cultivo de cereal, que también muy difundido por toda la provincia de Huesca, un poco en toda España. En este caso también tenemos la posibilidad, diferente disponibilidad. La misma binadora puede ser empleada, por ejemplo, en cultivo donde el cereal pueda ser sembrado en distancias, con distancia entre hileras bastante ancha. Por ejemplo, lo que hacen habitualmente las maquinarias de siembra directa, que son unos 18 o 20 centímetros, nos permite, por ejemplo, de utilizar ya la binadora. Efectivamente, la primera aplicación de la conducción inteligente de la binadora a Italia fue para nosotros en cultivo de arroz, en técnica ecológica, propio porque el sistema de autoguiado que lleva permitía también seguir la hilera cuando aún no estaba desarrollado, por ejemplo, el sistema de huida automática de los tractores. Entonces, la precisión de la siembra no era tan geométrica como muchas veces al día de hoy se puede ver. Y después, la grada de dientes elásticos que se ven aquí en las fotos es otro sistema que se ha desarrollado mucho por el control de mala hierba. Por ejemplo, Italia es una técnica esta que ya se ve actuar en muchos casos. Se soluciona con gradas muy ligeras, con muelle de acero, que pueden tener un diseño diferente en función de la agresividad que tienen, de la eficacia. Es muy importante encontrar la justa solución por el tipo de suelo que cada explotación tiene. Y en este caso también es muy importante hacer el trabajo en el momento en el cual el cultivo empieza a desarrollarse y en la mala hierba sea muy poco desarrollada. Porque claro, vamos a mover los primeros 2 dedos de tierra. Entonces, si el cultivo tiene sus raíces en los primeros 2 dedos, vamos a solucionar totalmente el problema de la mala hierba. Si tenemos mala hierba que ya están desarrollados y han profundizado sus raíces, en este caso no vamos a solucionarlo, solucionaremos parcialmente. Lo que se hace habitualmente es
pasar este tipo de grada repitiendo el trabajo más de una vez hasta que el mismo cereal no haya cerrado totalmente la luz que puede llegar al suelo y de esta forma dominar la competición por la luz del sol. Estas son un poco las maquinarias que se han desarrollado de momento en este tipo de cultivo. La mayoría que se pueden ver en el mercado son maquinarias de toda la vida. Lo que es importante, la técnica con la cual vamos a actuar tiene que ser a medida de la explotación en la cual estamos trabajando. Por tanto, es muy importante que el agricultor se ha involucrado en este tipo de proceso de forma que siga la elección de las maquinarias, siga el momento de la intervención y nos consiga el mayor éxito posible. Esto pasa por el actor principal, el agricultor, por su conocimiento. Todo lo que es el desarrollo de hoy tendrá éxito, mi opinión, si el agricultor dominará la técnica. Y esto lo veo personalmente el paso más importante para el éxito de este tipo de desarrollo. Después, estoy convencido que siendo una técnica más compleja, nos permita tener producciones muy acerca de lo que estamos acostumbrados a producir con la agricultura convencional. No sé si hay preguntas, si hay alguna cuestión que la gente que está participando quiera saber. Sí, alguna haremos. Yo, por ejemplo, te preguntaría, con estos sistemas de guiado de reconocimiento de hileras, ¿qué velocidades permite? ¿O según el apero o según la velocidad también puede hacer que el trabajo sea peor o eso admite todas las velocidades posibles? Digamos, lo que es la velocidad habitual de este aperro, que son los 6, 8, máximo 10 kilómetros, porque claro, también quien conduce tiene que tener una línea muy precisa para no estropear el mismo cultivo con las ruedas, por ejemplo, del tractor. Este tipo de guía automática nos permite reaccionar tan rápido que también puede conseguir trabajar a la misma velocidad que trabaja cuando no tienes este tipo de guía automática. La guía misma no te ralentiza, digamos, el desarrollo del trabajo. Y has comentado también que se utilizaban minadoras para marcos de siembra de 20 centímetros de cereal de invierno. ¿Eso hay alguna funcionando por aquí, por España? Por España, creo que no. Por España, este tipo de máquina en este momento en el mercado, digamos, de la agricultura convencional se ha bastante dejado porque es una operación que con las hectáreas que hay, las protecciones que hay por aquí, es bastante lenta, es una buena inversión. Es verdad que al lado del control de mala hierba, por ejemplo, en cultivo de maíz, este tipo de operación tiene otra grande ventaja, que es lo de aportar oxígeno en el suelo. Y el maíz también disfruta mucho del abono que le podemos dar de forma localizada y del oxígeno mismo que le podemos ir. Yo mismo esta operación la practicaba a Italia también en explotaciones de más de 300 hectáreas de maíz, porque efectivamente de un día al otro tú ves un desarrollo después del paso de esta máquina muy evidente, muy evidente. Y te puede dar una ventaja en términos de unos días al momento de la cosecha. A ver, si hay más preguntas, levantar la mano o activaros el micrófono si alguno queréis preguntar algo. No veo preguntas en el chat. Bueno, pues a ver, realmente lo que nos gustaría es poderlo ver en una feria normal, ¿no? Ya. Es muy complicado. Esta misma semana nos encontramos en la semana de Demoagro
que sería por excelencia la feria donde se puedan tocar y enseñar las máquinas trabajando, y claro, este año también nos toca hacerlas de forma virtual, que parece broma, pero es la única forma en este caso de tener un contacto con el cliente final, y entonces de momento hay que aceptarlo y hacer lo que se puede. Bueno, pues vale. Pues Alessandro, si no hay ninguna pregunta más, pues pasamos al siguiente ponente. Agradecerte el esfuerzo que has hecho de poder estar aquí y que, bueno, realmente, aunque pueda parecer una cosa ahora que no interesa al general de los agricultores, pero esto poco a poco llegará y tenemos que ser, pues, el primero que sepa dar con la tecla de adaptar este tipo de maquinarias a explotaciones profesionales de extensivo, de mucha superficie, de mucho rendimiento, pues bueno, serán los que irán por delante. También hay que decir, tengo que añadir que dentro de lo que son las ayudas de desarrollo rural que se dan aquí en España para compra de maquinaria, aquí en Aragón conseguimos el año pasado que los productores de ecológico tuvieran acceso a las ayudas de, pues, por ejemplo, de equipos de aplicación de estiércoles. Entonces, yo creo que es una cosa que tenemos que pedir, que si la administración, si Europa, si nos quiere llevar por este camino, este tipo de maquinarias tendrán que ser subvencionables, porque son las maquinarias, digamos, que van a permitir, pues, la adaptación de las explotaciones a la reducción de herbicidas. Si viene, pues bueno, cada año vienen prohibiciones de materias activas o alguna reducción de glifosato, que es posible que venga, etcétera. Pues bueno, yo creo que eso tiene que ser admisible. Una subida también de la materia orgánica en el suelo tiene la doble ventaja de reducir de un lado el empleo de abonos de síntesis, y de otro lado es una cantidad de carbonio que vamos a poner en estocaje en el suelo, y nos permite reducir las emisiones en el aire, en la atmósfera. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, hay muchos aspectos que hay que evaluar dentro de este tipo de reforma, y el agricultor puede jugar un papel importante en este sentido, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues vale. Alessandro, si quieres, ¿te puedes quedar al siguiente ponente? Bueno, sí, me quedo. Vale. Vale, pues venga, pues damos paso a Cristina Beltrán, que ya es ingeniera agrónoma de nuestra oficina en Zaragoza, ¿vale? Y nos explicará un poco ahora mismo cuál es la situación de los dos ecoesquemas dentro de Borrador, que se está preparando ahora mismo de plan estratégico a nivel nacional para aplicar la política agraria a nivel europeo, pues aquí en España. Y bueno, pues nos explicará un poco, porque había una sensación por parte de la gente de agricultura ecológica de que en los propios ecoesquemas tenía que haber un ecoesquema para agricultura ecológica, y la sorpresa ha sido, pues, que no hay un ecoesquema pensado para agricultura ecológica. Pero, claro, por el otro lado vemos que los ecoesquemas que se plantean para herbáceos pues son perfectamente cumplibles. Por lo tanto, es posible que en el próximo periodo los de agricultura ecológica tengan la opción de seguir cobrando la agroambiental, sea mejor o peor, que no sabemos si será buena, mala, mejor o peor, y por otro lado cobrar el ecoesquema. Entonces, bueno, esto, si no sigo, Cristina Beltrán, si te parece, te toca a ti, ¿vale? Gracias. He compartido pantalla, ¿lo veis? Sí, perfectamente. Amplia, ponlo en presentación. Sí, voy, que va, ahí está. Perfecto. Vale, pues bueno, como ya ha dicho David, soy Cristina Beltrán, técnico de UAGA, y os voy a explicar un poco los ecoesquemas agroambientales en la nueva PAC, en los cultivos extensivos. Por un lado, la Unión Europea adopta los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, unos objetivos mundiales que los países deben cumplir para un crecimiento sostenible. Para cumplir los objetivos ambientales, como son la acción por el clima, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres, se establece el Pacto Verde Europeo, que entre sus diferentes acciones está la estrategia a largo plazo, la estrategia de biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa. Los objetivos de estas estrategias que más nos van a afectar en el sector son, por ejemplo, la reducción de un 50% del riesgo de fitosanitarios y, a su vez, reducir un 50% el uso de los plaguicidas más peligrosos. Se pretende conseguir que al menos el 25%, de la tierra agrícola se dedique a la agricultura ecológica.
También se pretende reducir un 50% las ventas de antimicrobianos, reducir las pérdidas de nutrientes al menos un 50%, lo que conllevará una reducción de fertilizantes de al menos un 20%. Se pretende recuperar al menos el 10% de la superficie agrícola con características de paisaje de alta diversidad y lograr el 100% de acceso a Internet de banda ancha en las zonas rurales. De esto derivan muchas de las decisiones que se están tomando para definir los ecoesquemas y las agroambientales. Voy a empezar a hablar de los ecoesquemas. Yo os voy a explicar los ecoesquemas que están publicados en el Ministerio en julio de este año, ¿vale? Sí que pues, puede haber modificaciones, es todo un borrador, ahora hay 9 ecoesquemas encima de la mesa, pero no quiere decir que sean los definitivos. Los ecoesquemas son unas ayudas al agricultor que realice prácticas beneficiosas para el clima, el medio ambiente y el bienestar animal. ¿Quién puede acogerse a los ecoesquemas? Pues todos los agricultores, sea cual sea su producción o su modelo productivo. Los ecoesquemas se dividen, por un lado, en ecoesquemas principales y, por otro lado, en ecoesquemas complementarios. Los ecoesquemas principales, a ellos se destinará el 90% de la dotación prevista para los ecoesquemas. Dentro de los ecoesquemas principales está la agricultura baja en carbono, en la que estarían los ecoesquemas de pastoreo extensivo, de agricultura de conservación, cubiertas vegetales vivas, cubiertas vegetales inertes. También estaría la agroecología y dentro de ella el ecoesquema de siega sostenible, el de rotación de cultivos con especies mejorantes y el de áreas no productivas en tierras de cultivo. Por otro lado están los esquemas complementarios, a los que se destinará el 10% restante de la dotación presupuestaria para los ecoesquemas y en los que está incluida la agricultura de precisión, que serían los ecoesquemas de gestión sostenible de insumos y el de pastoreo racional. Todas las prácticas serán anuales. Se podrá elegir al menos 2 prácticas a realizar entre las dispuestas en el ecoesquema principal y una de las establecidas en el ecoesquema complementario. Sobre una misma superficie no se puede realizar más de 2 prácticas, una de las del ecoesquema principal y otra del ecoesquema complementario, pero tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, en el ecoesquema de conservación de siembra directa, solo se podrá llevar a cabo en las zonas de alto riesgo de erosión o desertificación. En los ecoesquemas de siega sostenible se llevará a cabo en aquellos pastos susceptibles de siega y la gestión sostenible de insumos, hay un requisito que es en los pastos que se los requieran su uso. Los tipos de superficie sobre los que se realizarán las prácticas se han determinado bajo criterios agrofísicos y agroclimáticos. Por un lado tenemos los pastos húmedos, pastos mediterráneos, tierras de cultivo de secano húmedas, tierras de cultivo de secano, de regadío y luego cultivos permanentes en diferentes pendientes. Aquí se presenta una tabla con las alternativas de las prácticas de los ecoesquemas según la tipología de producciones. Por ejemplo, en las tierras de cultivo de secano se podrá llevar el ecoesquema de agricultura de conservación de siembra directa, los de rotaciones de especies mejorantes, las áreas no productivas en tierras de cultivo y la gestión sostenible de insumos. Yo os voy a explicar estos 4 ecoesquemas, ¿vale? Voy a profundizar un poco en ellos. Empezaré por la rotación con especies mejorantes en tierras de cultivo, que se pueden acoger todos los agricultores activos, titulares de explotaciones inscritas en el registro de explotaciones agrarias con hectáreas elegibles de tierras de cultivo, en las que se lleva a cabo esta práctica. ¿En qué consiste este ecoesquema? Pues en la rotación anual de cultivos en tierras arables que incluyan especies mejorantes. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Pues hay que cumplir una rotación en el 40% de la tierra de cultivo de la explotación, salvo las superficies cultivadas con especies plurianuales. Se permitirá rebajar este porcentaje al 30% siempre por causas justificativas. Como mínimo, el 20% de la superficie arable corresponderá a especies mejorantes, de las cuales la mitad deberá ser leguminosas. Las especies mejorantes, luego os pongo una lista, son leguminosas o oleaginosas. Hay que tener en cuenta que tras una leguminosa nunca podrá ir un barbecho en la siguiente campaña, ya que las leguminosas son cultivos fijadores de nitrógeno y hay que poner otro cultivo que no sea barbecho. También el barbecho no podrá presentar más del 20%, salvo en las comarcas de baja pluviometría, en cuyo caso podrán representar hasta un máximo del 40%.
Y en el caso de contar con barbecho semillado en un 10% de la explotación, los límites del barbecho podrán incrementarse en 10 puntos porcentuales. Aquí, como os he comentado, está una lista de las especies mejorantes, leguminosas, oleaginosas y otras especies. Ahora os voy a explicar el ecoesquema de la agricultura de conservación, el de siembra directa, al cual se pueden acoger todos los agricultores activos, titulares de explotaciones inscritas en el registro de explotaciones agrarias, con hectáreas elegibles de tierras de cultivo de secano en las que se lleva a cabo esta práctica. Como todos sabéis, la siembra directa consiste en la eliminación de las labores sobre el suelo para que la superficie de tierra arable de la parcela acogida a esta práctica quede cubierta por restos vegetales durante todo el año. ¿Qué requisitos se tienen que cumplir? Pues el mantenimiento de los rastrojos sobre el terreno y llevar a cabo una rotación de cultivos. También estaría el ecoesquema de las áreas no productivas en tierras de cultivo, al que se pueden acoger los agricultores titulares de explotaciones con hectáreas elegibles de tierras de cultivo, en las que se lleva a cabo esta práctica. Los requisitos que se tienen que cumplir es que se tiene que dejar un 10% de la superficie un 10% de superficie no productiva de toda la explotación. Como superficie no productiva se entienden los elementos como son las márgenes, islas o barbechos semillados en el que se realice el tumbado o no se coseche. La ubicación de estos elementos y estas áreas no productivas podrá cambiar cada año. Y el uso de productos fitosanitarios será restringido o en algunos casos incluso podrá ser excluido en estas áreas. Por último, la gestión sostenible de insumos. Esto es para todos los agricultores activos y titulares de explotaciones inscritas en el registro de explotaciones agrarias y ganaderas, con hectáreas elegibles de tierra de cultivo y pastos fertilizados o tratados. ¿En qué consiste? Pues en ajustar los aportes de los nutrientes a las necesidades reales calculadas de los cultivos. Para ello se elabora un plan de abonado con un apoyo en asesoramiento técnico y se tiene que llevar un registro en el cuaderno de explotaciones, que tiene que ser electrónico, de todas las labores de fertilización, tratamientos fitosanitarios y de regadío. En la publicación de julio realizada por el Ministerio se presentan unos posibles importes por hectárea de estos ecoesquemas. Aquí se puede ver que en las tierras de cultivo de secano, quien realice agricultura de conservación de siembra directa, pues serían 47 euros por hectárea, los que hagan rotaciones de especies mejorantes 45 y los que hagan áreas no productivas de tierras de cultivo son 46 euros por hectárea. Ahora os voy a hablar de las agroambientales. Como ya sabéis, en la campaña 2021 las agroambientales de ecológicos se abrieron, por lo que permitieron acogerse a nuevos productores, a nuevos compromisarios, perdón. En el 2022 se tiene que cumplir por lo menos el 90% de los compromisos adquiridos en el año 2021. Y en el 2022 no se podrá acoger a estas medidas nuevos compromisarios. Es decir, se abrió el periodo en el 2021, las nuevas solicitudes del 21 tienen que cumplir los compromisos en el 22, pero nuevas solicitudes no se admiten, no está abierto. Y luego las agroambientales para el periodo 2023-27 están todavía sin definir, pero se sabe que los objetivos de las agroambientales no pueden coincidir con los objetivos de los ecoesquemas, por lo que si se quedan los ecoesquemas que hay ahora encima de la mesa, desaparecerán o se tendrán que modificar los objetivos de las agroambientales actuales. Por último, comentar las solicitudes que ha habido en la campaña 2021. En el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica ha habido 416 altas de nuevos productores, de los cuales unos 16 son ganaderos y el resto son agricultores, tanto de cereales como de frutales, frutos secos, olivar. Luego, por otro lado, la DGA nos ha pasado los datos de las solicitudes que ha habido de agricultura ecológica, que son unas 2.000 solicitudes que, como veis, están repartidas, como veis en la pantalla, están repartidas, por ejemplo, 460 solicitudes en herbáceos de secano, 145 en herbáceos de regadío, y el presupuesto para la agricultura ecológica para el periodo 2021-22 es de 5 millones de euros anuales. Todo esto son datos provisionales, por lo que todavía no se tiene fijado cómo va a ser el pago, pero se prevé que con el presupuesto y las solicitudes que ha habido en el 2021 se van a asignar compromisos al primer tramo
y si sobra se pagará un porcentaje al segundo. Eso quiere decir, no voy a entrar a profundizar a explicar las agroambientales porque ya todos sabéis cómo funcionan, pero lo que se pretende ahora es que van a pagar, digamos, el primer tramo, es decir, que si un agricultor solicita el agroambiental de agricultura ecológica en herbáceos de secano en 150 hectáreas, se le asignarán compromisos y por tanto se le pagará el 100% de las 80 hectáreas. Y si sobra presupuesto, se le pagaría un porcentaje de las siguientes 80 hectáreas. Y ya para finalizar, como os he comentado, tanto los ecoesquemas como los datos de las agroambientales son provisionales, por lo que se tiene que terminar de definir todo. Bueno, os he hecho una presentación breve, no sé si tenéis alguna pregunta, si os ha quedado claro todo, si he corrido mucho. Muy bien. Perfecto, Cristina. A ver, lo que se trataba era un poco pues de ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Ya sabéis que bueno, que está por definir y hasta Navidad, que más o menos es cuando se cerrará, a final de año se cerrará el plan estratégico, pues faltan muchas cosas. Pero cosas que sabemos ya y que nos tiene que quedar claro es que el tema de los ecoesquemas va a tener mucho peso, mucho, y se va a financiar directamente pues con la PAC de lo que estamos cobrando ahora, con el greening. Es decir, desaparece el greening, o sea, una tercera parte de nuestros derechos van a volar y volverá en forma de ecoesquemas. El que se pueda acoger a ecoesquemas se podrá quedar mejor, igual o peor que anteriormente. Y el que no se pueda acoger a ecoesquemas se va a quedar peor. Los ecoesquemas, creo que el planteamiento es muy generalista, quiero decir, para que creo que va a ser fácil que todo el mundo pueda encontrar algún ecoesquema. Otra cosa es que le valga la pena o no. Pero bueno, realmente ahí nos estaremos jugando pues prácticamente una tercera parte del impuesto del importe de nuestra PAC, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante el saber que pueda haber ecoesquemas que sirvan para mejorar el tipo de producciones que hacemos. Y bueno, puede terminar esto en que las condiciones que se pongan sean muy difíciles y se cojan poca gente y cobren mucho dinero. O que sea muy fácil y se coja todo el mundo y cobremos más o menos lo que estábamos cobrando hasta ahora de green. Que seguramente en el Ministerio la intención que tienen es esa, es poner, digamos, unas condiciones no muy exigentes para que todo el mundo se quede como está. Pero todo el mundo no se va a quedar como está por el principal motivo que el greening iba condicionado en función del importe de nuestros derechos históricos. Es decir, uno que cobraba 100 euros por hectárea de pago básico, pues le pagaban 50 más por el greening. Y uno que cobraba 50 euros, le pagaban 25 más de greening. Bueno, pues ahora los ecoesquemas van a ser un importe, como ha dicho Cristina, digamos, hay 3 regiones más o menos en toda España, digamos, ese porcentaje de los ecoesquemas, que es mucho dinero, que es la tercera parte de la PAC prácticamente, pues va a ir igual para todas las hectáreas en cada una de las 3 regiones que hay a nivel nacional. Y eso tiene un cambio importante, ¿vale? Porque habrá ecoesquemas que para comarcas, gente con importes muy bajos, pues le supondrá acogerse a ese ecoesquema, le supondrá mucho dinero. Yo veo que para la gente que está en ecológico, el ecoesquema de especies mejorantes es, al fin y al cabo, hacer rotación con leguminosas, que es lo que prácticamente hace todo el mundo. Es decir, va a ser fácil de acogerse y si sigue habiendo agroambiental con mejor o peor situación, dependerá de la financiación que tenga el PDR y cuánto dinero se destine a las agroambientales, etcétera, pues bueno, pues podrás seguir acogiéndote a la agroambiental, que quedará pues como quede, ¿no? Pero bueno, prácticamente vemos que va a ser fácil que la gente de extensión se pueda acoger a un ecoesquema. No sé si tenéis alguna pregunta de esto, podéis levantar la mano o enchufar el micro y preguntar directamente, ¿vale? No sé si, mientras tanto, está por ahí del Comité de Agricultura Ecológica, está... ¿Estoy yo, David? Soy Pedro Fatas, hola. ¡Ay, Pedro! Vale, Pedro, vale. Que no... Sí, es verdad. No te tengo localizado. Ponte la pantalla que no te veo. Espera, que me la pongo aquí. Bueno, pues quisimos contar con el comité un poco pues para que nos explique pues cómo están las cosas. Ya sabéis que
pues bueno, igual que lo que comentaba el primer ponente, Máximo, pues, perdón, Alessandro, ya está claro que aunque no lo parezca, el mercado de agricultura ecológica avanza a pasos agigantados. Ya no el número de hectáreas que se pongan o no de ecológico, que eso depende más de la subvención, pero lo que es el mercado de agricultura ecológica es una cosa que gente que no lo veíamos tan cercano, pues antes no te lo tomabas muy en serio, pero ahora hay sectores que tienen una firmeza en precio, en demanda, pues sobre todo pues trigo duro, almendras, etcétera, que se está viendo pues una demanda, un mercado muy fuerte y bueno, sobre todo también en frutal, en hortaliza, pues se ve pues una seriedad importante, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, si en el Comité de Agricultura Ecológica ya muchos años haciendo la labor ya no de promoción y difusión y decirle a la gente que el consumo ecológico tal cual, sino de darle seriedad a lo que es la certificación del ecológico, digamos, que para alcanzar estos mercados que son más apetecibles, de gente que está dispuesta a pagar más por los productos hechos de una determinada manera, como a ellos les apetece, pues bueno, hace falta una seriedad detrás a la hora de certificar que las cosas se están haciendo como el consumidor quiere, ¿vale? Y eso, pues gracias a que tenemos el Comité de Agricultura Ecológica y que tenemos una certificación pública en Aragón, pues eso, digamos, nos da seriedad en los mercados. Si te parece, Pedro, si quieres comentar algo y pasaremos ya prácticamente a la clausura de la jornada. Bien, agradeceros que nos deis la oportunidad de participar, disculpar al presidente que está vendimiando y bueno, pues quería haber intervenido, pero la cosecha manda. Sí, yo creo que lo que se han apuntado es importante, David. Al final, ecológico, biológico y orgánico es un término que está regulado en la Unión Europea para producir alimentos y para poder vender alimentos bajo esa denominación existen las certificaciones. Son una garantía de calidad desde el punto de vista de lo que significa siempre una certificación, que una certificación no garantiza la calidad organoléptica de los productos, garantiza que los procesos que se han llevado a cabo durante las producciones pues están sujetos a constante revisión y las instituciones que certificamos y que revisamos también. Entonces, bueno, pues existe un procedimiento de control y de supervisión de las actuaciones para garantizar unas determinadas prácticas que son las que los europeos hemos regulado y que además, bueno, pues existen también convenios internacionales a nivel mundial, ¿no? Es correcto también lo que apuntas en cuanto a la demanda creciente de los productos. Es una oportunidad para la industria transformadora, puesto que en la agroindustria son mercados maduros y es muy difícil conseguir penetrar, pues porque hay industrias que llevan cientos de años, pero en cambio, bueno, pues aquí hay una oportunidad porque se desarrolla nuevo y bueno, pues necesitas incorporar estos procesos y lógicamente, pues como es un mercado en expansión, pues ahora mismo hay una oportunidad de poder crecer y poder copar unas posiciones que tendrán el tamaño que sean, porque bueno, pues al final ecológico producirá un porcentaje de la cuota de la alimentación mundial y bueno, pues esta cuota ahora mismo está creciendo y como en todos los mercados en evolución luego se estabilizará y pues se quedará en un mercado maduro que tendrá sus clientes ya consolidados, ¿no? Entonces yo creo que la oportunidad ahora es la de coger posiciones para el futuro y esa es un poco la oportunidad que estamos viendo y la Unión Europea lo tiene claro y está además marcando está apoyando este crecimiento en Europa para que Europa también consolide su posición de liderazgo, no solo desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista normativo. Al final, la Unión Europea es un gran consumidor de productos que se producen en todo el mundo y la regulación europea obliga al resto de productores mundiales a, si quieren participar en los mercados europeos, pues obligan a seguir esta reglamentación, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma también de que Europa mantenga esa posición reguladora, pues porque sus mercados, pues al final estamos 400 millones de habitantes aproximadamente en la Unión Europea y con un poder adquisitivo elevado
y una conciencia también social. Al final no solamente hay una parte, yo creo que ya la gente está interiorizando y está viendo los mensajes de los cambios climáticos, del efecto invernadero. Llevamos muchos años con esto y ahora estamos viendo consecuencias que a veces son devastadoras. Entonces yo creo que eso va calando, no en toda la población, pero sí en una parte cada vez más relevante y por tanto sí creemos nosotros, que lo creíamos de hace muchos años y la Unión Europea ahora con más decisión, que aquí va a haber un nicho de mercado, que va a ser un nicho de mercado relevante, que va a ser un nicho de valor y que hay que apostar por él. Y bueno, pues un resumen rápido de lo que yo opino sobre esto. No sé si queréis que amplíe algo. Hoy, bueno, hoy os aviso que hoy hemos presentado una solicitud de ayuda desde el comité bastante ambiciosa para poder seguir promocionando los productos ecológicos y que, bueno, pues a partir de este mes ya volveremos con la campaña para que haya demanda. Nosotros también tenemos muy claro que la demanda es tractora, que el consumidor, si nos conoce, pues nos consumirá y bueno, pues vamos a lanzar de nuevo la campaña. Y a mí me gusta siempre decir que las campañas es difícil acertar, a veces las creatividades, pero los sectores que tienen una, pues bienaventurados aquel sector que tiene una campaña porque solo él puede criticarla, ¿no? Bueno, pues es importante tener campañas que puedan ser criticadas para que la vayamos mejorando con los años. Y bueno, pues otra vez gracias por dejarnos participar, David, y a todos los oyentes. Tenemos una pregunta Javier, por ahí, creo que de Javier Langa. Hola, muy buenas tardes, Pedro. Mira, Hola, soy Javier. Javier Langa, estoy inscrito en el Comité de Agricultura y Ecología hace unos años y ante las nuevas inscripciones que hemos tenido este año, sobre todo desde Guaga, está la gente un poco inquieta porque, claro, lógicamente se han presentado muchos expedientes. Estos expedientes todavía no han ido las visitas al campo, la gente está poniendo nerviosa porque, claro, llega muy pronto ya el cierre de las PAC, que se cerrarán a lo mejor sobre 1 de octubre para luego acceder al cobre y no saben nada del Comité de Agricultura Ecológica. ¿Cómo van esos expedientes? ¿Se van sacando adelante o hay muchísimo retraso? Bueno, hay retraso porque hemos recibido un aluvión de casi 460 altas nuevas. Entonces, claro, pues ha sido un pico de trabajo que además no dependía de nosotros porque la apertura de las ayudas, bueno, pues no estaba en nuestra mano ni parece que es una cuestión decidida, ¿no? Casi. Entonces, bueno, estamos pasando pues, los expedientes, estamos verificándolos. Sí se van, las inspecciones sí se están haciendo a buen ritmo, pero lógicamente pues cuando te aumentan de golpe prácticamente un 35% la carga de trabajo, pues no se puede asumir y además es coyuntural. El año que viene no esperamos este crecimiento, sí esperamos que crezca. Entonces ha sido muy difícil poder anticiparnos, entre otras cosas porque no lo sabíamos, ¿no? Nadie nos había avisado, fue una cosa muy correa. Sí que es verdad que se están revisando los expedientes, que llevaremos más de la mitad revisados y están pasando. Y luego hay dificultades también. No solo está en la parte del comité, ¿no? Cuando nosotros hacemos o revisamos un expediente, es ya la primera parte de la auditoría. Empezamos a hacer requerimientos, esos requerimientos tienen unos plazos, por tanto, tampoco podemos, si falta documentación, pues si tienes un plazo de 5 días para ponerla, bueno, pues no solo está en nuestro tejado, sino también en la mano de los operadores, que además, bueno, pues como han sido muchos y con algunos pues con falta de experiencia, porque nunca habían estado con nosotros y no conocían el detalle de toda la información que había que preparar, bueno, pues tampoco ha llegado la información de la manera correcta. Entonces, bueno, es un proceso que estamos haciendo, pero sí te puedo decir que está avanzando a bastante buen ritmo. Entonces, estarán todas para este año. Hemos pedido también una ampliación al Gobierno de Aragón porque los plazos mínimos de revisión, pues para que esos no los amplíen, poniendo de relevancia la situación excepcional que nos hemos encontrado. Y que ellos, que ellos conocen porque han sido ellos los que han abierto las ayudas en este periodo, ¿no? No sé si respondo satisfactoriamente. Sí, bueno, responde satisfactoriamente si llegamos. Porque claro, hay que llegar a certificar todos esos productores que se han inscrito nuevos. No, se van a certificar. Si certificamos este año, al año que viene también se quedarían fuera.
se certifican todos. Se certifican todos seguro. Sí, sí. Certifican todos. Javier, Bueno, certifican todos aquellos que tengan la información, o sea, la documentación correcta y que sean certificables. Eso sí. Sí, a ver, hacemos un seguimiento de la producción de auditorías muy cercano y bueno, pues lo estamos haciendo, a pesar de que incluso también hemos tenido alguna baja por COVID, etcétera, pero vamos, estamos más o menos sobre el trabajo previsto. Y donde sí que hemos tenido un poco de atasco, ya te digo, ha sido en la revisión de los expedientes, así que nos ha sobrepasado un poco, pero estamos ya digiriendo el volumen y yo creo que ya estamos en niveles más aceptables. Conclusión, Javier Langa, se certifican todos y encima cobraremos el primer tramo todos. Eso no sé quién lo ha dicho, pero... Bueno, eso no lo puedo garantizar. Pero yo me quedo con eso. Vale, pues venga. Pues bueno, si no hay más preguntas por ahí, Inés Artero, y ya cerramos. Sí. Si hay alguna pregunta más, que se manifieste. Si no, que cierre Bueno. Inés y a cenar. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Mañana estaremos de forma presencial en la Almolda, como ha dicho David, ¿vale? Para todos aquellos que queráis asistir, está abierta. Y el viernes por la mañana estaremos en el cine de Sariñena, también de forma presencial. Tal y como os he puesto en el chat, os recuerdo que solo por participar en las charlas que organiza FEMOGA este año, la organización tiene la gentileza pues, de ofrecer cenas para 2 personas en el Tatau Bistró y en el Illas Pastillas de Huesca y en el restaurante de los Chicos de la Estanosa. Para poder participar, por favor, aquellos que estéis interesados, mandarme a través de este chat un privado con vuestros datos, que espero un poquito a cerrar, o mandarnos un WhatsApp al teléfono de la UAGA para inscribiros, ¿vale? Algunos de vosotros, de los conectados, os conozco, pero algunos no, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente daros las gracias por participar, por asistir y nos vemos mañana, si os apetece. Vale, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Máximo, Alessandro, apúntate a lo del sorteo de la cena, que tocará hacer el viaje, pero valdrá la pena. Vale. Claro. Bueno, gracias a todos. Hasta mañana. Venga. Buenas noches, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hola Inés. Hola, Valerie, ¿qué tal? Nada, que estaba ahí Bueno. oculto y estaba a última hora ahí, de mala manera, pero bueno, no pasa nada. Tranquilo, muy bien, has podido llegar. Bueno, llega a última hora que quería estar también en lo de la subasta de Ovi Aragón y luego me han llamado, he tenido que bajar con temas del ayuntamiento y ahora me he conectado aquí, nada, los últimos 5 minutos. Nada, ¿ha Muy ido bien. todo bien? ¿Ha ido todo Sí. bien? Bueno, al principio parecía que la gente no se conectaba, Bueno, había porque ya una sabes hora. que estamos acostumbrados a llegar tarde siempre, pero bueno, luego hemos estado entre 20 personas o así de media, Sí, o ya sea he visto que que ahora muy bien. que había gente, ¿no? He visto, ¿no? Por Eso es, unos 20 estábamos, ¿no? sí, eso. Bueno, pues eso, cógeles los nombres si quieres y todo este rollo, Sí, lo que has dicho a última hora y ya nos bueno, pasa. a ver, no, lo hemos dicho al principio y lo hemos puesto, pero como nadie me ha mandado ningún mensaje, pues digo, y como lo hemos dicho al principio que había poquita gente, pues bueno, lo he recordado, que la mayoría los ponemos, o sea que haremos Bueno, un nada, vistazo, pues los que estén estarán, no pasa nada, ¿vale? eso es, En vale. principio ha ido todo bien, también lo de Alessandro y todo esto. Sí, sí, muy bien, ha estado bien No la ha charla, habido ningún sí, problema de sí. conexión ni nada raro por ahí. No, mira, mi ordenador me ha dejado tirada y ha habido un momento que ha desaparecido. La wifi de aquí de la Naja, pero bueno. ¿Se ha grabado Ya está. también? ¿Está Sí, grabado? sí, aún está grabando. Esta parte Bueno, ya vale. le diremos Está a todo Ángeles que la perfecto. corte y ya está, eso. Bueno, Vale, pues vale, pues te iba a llamar mañana, ya no te llamo, ¿vale? Solo para muy bien. preguntarte a ver qué tal había ido todo, ¿vale? Perfecto, mañana más, ¿vale? Nos vemos, cuídate. Adiós, hasta luego. Gracias.